Bueno, Miguel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que para mí es no solamente un honor, sino también es muy bueno verte y a la distancia. Tenemos mucho tiempo que de repente no conversamos como cuando vivíamos los dos en Ecuador, pero que es grato verte, obviamente, y un honor también poder conversar contigo hoy día y entrevistarte para la gente que nos sigue. Entrevistar, saber qué es lo que estás haciendo y más o menos ver de qué manera lo que tú haces en tu práctica privada puede ayudar a las personas que nos siguen, a nuestros seguidores, a de repente cambiar, simplificar, aprender algo nuevo de lo que tú estás haciendo y posiblemente pues incluso incorporarlo dentro de su práctica diaria. Y para comenzar lo que quiero obviamente es que me dejes una pequeña, para que la gente que no te conoce, que nos comentes un poquito de quién eres, dónde estás, dónde vives, dónde estudiaste, en qué te especializaste y dónde practicas actualmente. Adelante. Bueno, muchas gracias también, Mario, por la invitación. Para mí, la verdad, es también un gran gusto y muy especial el gusto de que puedo hablar en mi propio idioma, en mi idioma materno. ¿Sí? Y sí, pues es muy grato también poder compartir con la gente de habla hispana, ¿no? Bueno, si quieres que me presente, aunque no me gusta hablar mucho de mí, la verdad es que, bueno, nos conocemos mucho tiempo, es verdad, ¿sí? Yo estudié en Guayaquil, Ecuador, y llegué a la República Checa en el año 1999 a estudiar un posgrado. El posgrado fue dirigido al área de implantología, o sea que me dedico en la actualidad a hacer cirugía bucal e implantes, me especialicé en eso, no realizo pues operatorias, endodoncias. En la clínica donde trabajamos nosotros somos 5 doctores, cada uno tiene su especialidad y dividimos pues la rehabilitación del paciente. Vivo acá en una ciudad que queda a 1 hora de Praga, la capital, se llama Hradec Králové y resido en este país desde el año 1999, o sea, son 21 años más o menos que Wow, estoy cómo aquí. pasa el tiempo. Sí, sí, tremendo. Y trabajo en la actualidad, bueno, después de terminar mi estudio de posgrado, pues me quedé en este país, hice mis exámenes para que me permitan adquirir mi licencia y poder trabajar. Y empecé a trabajar para una clínica privada con la que trabajo hasta la actualidad. Es conocida aquí como la clínica DSM, que y es una clínica privada. Nuestro jefe es ortodoncista y yo soy el que hace todo lo que tiene que ver con cirugía bucal, implantes y en esta institución, ¿no? Y bueno, entonces el tema que nos has traído para hoy día es elevación del seno maxilar, abordaje lateral y transalveolar, que me parece que es un tema súper interesante. Así que sin ninguna otra interrupción voy a dejar que tú arranques. Yo voy a estar haciendo preguntas, obviamente, en el intermedio, preguntas que podrían hacer personas que nos siguen y obviamente preguntas que yo también quiero hacer y que definitivamente estoy seguro voy a aprender algo también nuevo hoy día. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, en primer lugar, siempre al comenzar una presentación dejo en claro al público que en realidad yo soy un clínico. Entonces, mis presentaciones generalmente las dirijo de tal forma que sean interesantes para los clínicos. ¿Sí? Sí me gusta la ciencia, las estadísticas me gustan, pero al momento de hablar en público no me parece que muchas veces confunde al público el excesivo uso de números y estadísticas. Y a mí me gusta que cuando termina mi presentación, la gente se vaya a la casa con algo que puede poner en práctica. Y esa es mi idea. Entonces, no esperen una presentación demasiado complicada en el sentido de tener clasificaciones difíciles de entender y números difíciles de comprender, porque mi objetivo realmente no es ese. Al contrario, quiero que todos entiendan de qué se está hablando y que salgan pues después de esta conferencia a decirles, esto puedo aplicarlo a mi vida personal. Y bueno, la elevación del seno maxilar no es nada nuevo, por supuesto, sabemos históricamente que en los años 70 se habla del primer doctor que empezó a utilizar este tipo de procedimientos. La elevación del seno maxilar pues, forma parte del grupo de los procedimientos quirúrgicos conocidos como aumentos óseos, ¿no? Entonces, en forma simple, el aumento óseo, toda operación que forma parte de este grupo de aumentos óseos, no tiene ningún otro objetivo
que mejorar bajo el aumento del volumen del hueso la situación para poder colocar un implante. Ese es el principal objetivo, el por qué se lo hace. Y en la actualidad también se utilizan los aumentos óseos para evitar la pérdida de las dimensiones del alvéolo después de una extracción dental. ¿Sí? Es verdad que es una cuestión de discutir muy largo sobre los pros y los contras de todo, de cada técnica. No es parte de nuestra conferencia del día de hoy, pero esos son los objetivos del por qué hacer un aumento. Bueno, ¿qué conseguimos? ¿Qué conseguimos si hacemos un aumento óseo? Entonces, lo que queremos conseguir al hacer un aumento óseo no solamente al mejorar el volumen, por supuesto, pero ¿qué nos da de beneficio al mejorar el volumen? Que logremos tener una mejor función para nuestros implantes. En el sector anterior tiene mucha importancia el asunto de que podemos tener una mejor estética y, por supuesto, si ponemos un mejor volumen óseo para nuestros implantes, estamos mejorando la prognosis de los mismos a futuro, porque siempre tenemos que tener presentes que el implante no es un tornillo que estamos colocando para que funcione mañana, pasado mañana o en un año. Es un procedimiento que tiene que ser dirigido a funcionar pues a un periodo muy largo. ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy, hasta cierto punto, no muy constructivo el hecho de que ahora la moda de las redes sociales, pues nos da mucha facilidad de información, pero también da mucha facilidad a tergiversar información. Entonces, me parece Claro. muy gracioso que es muy fácil que alguien haga una operación grandiosa y te muestra el día que sacó los puntos y la deja en el éter. Y los jóvenes pues dicen, ah, eso está chévere, lo voy a hacer, pero nadie sabe si funcionó realmente o no funcionó, ¿no? Entonces, Exactamente. eso es muy importante, ¿no? Uh, Perdón, me equivoqué de botón. Ahora sí. Entonces, que estamos hablando de que hacemos un aumento óseo para mejorar el volumen del hueso alveolar, para poder colocar un implante óseo. Entonces, la pregunta lógica siempre sería, bueno, ¿y cuál es el volumen ideal de hueso? Porque eso también es importante y eso es lo que decide si yo necesito o no necesito hacer un aumento óseo. Desde ahí hay que partir siempre, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que en la actualidad me entristece, parece ser, me entristece mucho la tendencia actual a operar por operar. ¿Sí? Hacen aumentos óseos por hacerlos y donde yo pienso muchas veces que no es necesario lo hacen y bueno, presentan un resultado interesante, pero uno se dice, bueno, ¿y fue necesario realmente hacer todo esto? ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, como ha progresado todos los conocimientos, la implantología pues no es una de las partes de la estomatología que ha avanzado muchísimo. Entonces, la era de poner implantes de 20 milímetros, exagero por supuesto, de diámetros de 2 metros y cosas así, pues esa era, ha pasado. Pero obviamente, aunque utilizamos en la actualidad implantes que no son tan grandes como antes, necesitamos un buen soporte óseo para que esos implantes funcionen a futuro. Entonces, según los estudios, y se me ocurrió hacerles una pequeña figura tipo diagrama para que comprendan qué es lo necesario, para que se oriente fácilmente cada uno. Los círculos pues representan el implante, sí, cortado, el corte del implante. Y vemos las distancias que necesitamos mantener de hueso. Entonces, si se fijan a la izquierda, tengo un molar colocado solo para simbolizar el hecho de que la distancia reconocida como segura para mantener en buen estado nuestra futura prótesis en el implante, la distancia segura entre un diente y el implante es de 1.5 hasta 3 milímetros. Por supuesto, siempre varía de acuerdo a las dimensiones, al tipo de diente que quieren rehabilitar, etcétera. Pero los estudios dicen que necesito del implante al diente tener por lo menos 1.5 hasta 3 milímetros de distancia. ¿Sí? Interesante es que, aunque hay discusión, alguien dice que se necesita más, entre los implantes, como pueden ver,
se recomienda que debe haber al menos 3 milímetros. Por supuesto, eso, de nuevo, puede variar de acuerdo al espacio, al tipo de diente que quieren rehabilitar. Obviamente sí, pero lo mínimo que se recomienda para mantener en buen estado el hueso alrededor del implante es 3 milímetros. ¿Por qué no menos? Porque si ponen menos, realmente el tornillo que es nuestro implante no permite una buena alimentación del hueso de parte de los Claro. vasos y es muy fácil y muy susceptible a la resorción después. Y obviamente si están muy cerca los implantes y uno de ellos tiene un problema por la dificultad de limpieza, va a ser mucho más fácil la pérdida ósea, ¿no? Entonces, lo mínimo que se recomienda es que sea de 3 milímetros la distancia entre los implantes. Pero la cosa que es más para mí interesante es el hecho de que se demostró que en el sentido vestíbulo oral, el implante necesita tener una cantidad de hueso que debe ser superior a 1 milímetro, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo voy a colocar mi implante, yo debo poder tener bien claro estas dimensiones y saber, yo necesito este espacio, significa entre implantes necesito 3 milímetros, pero en sentido vestíbulo oral necesito solamente milímetro, más de 1 milímetro, digamos Claro. milímetro y medio Milímetro y de cada medio, lado, claro. y estoy dentro de las dimensiones que son seguras. Entonces, desde ese punto de vista es completamente loco lo que yo veo mucho ahora. Alguien hace una superoperación y crea una autopista, porque literalmente, Mario, lo que están haciendo es autopistas, ¿sí? Claro. En el Sí, sector he visto. posterior, y lo más chistoso es que hacen una autopista y coloca un implante que tiene 4 milímetros de diámetro. Entonces tú te pones a pensar, ¿y fue necesario realmente todo esto? ¿Sí? Una cosa más Claro. que tenemos que tener muy claro es que también el volumen óseo que creamos, en realidad todos los estudios han demostrado que no es del todo estable a largo plazo. ¿Sí? Entonces, en una red social me pueden presentar que el día que colocó el implante tuvo una autopista, pero me interesaría mucho ver la situación de ese volumen óseo, digamos, en 10 años. Claro. Sí, entonces, realmente las dimensiones que estoy presentando no son dimensiones que me inventé yo, son dimensiones que están pues publicadas en muchos estudios y han demostrado que son dimensiones estables. Cuando era más joven, porque hay que reconocer, uno pues los años pasan, como dijiste todo hace un momento, increíble cómo pasa el tiempo, es así, ¿sí? Ya me estoy acercando a los 50 yo, entonces mi forma de conducirme y de manejarme en la vida también es muy diferente a 20 años atrás, cuando llegué, por poner un ejemplo, ¿sí? A la Claro, y República. una cosa importante que hay que mencionar, que estoy seguro que vas a coincidir conmigo, es que si tienes el 1,5 milímetros por vestibular y por lingual y los 3 milímetros entre cada implante de hueso autólogo, de hueso Ujú, del paciente, ujú. siempre va a ser mucho mejor que un hueso injertado. Por Algo que supuesto, se obtuvo de un ser humano, de un animal y se lo por injertó supuesto. dentro de un área. Ese hueso que se forma ahí nunca va a ser tan bueno como el hueso propio del paciente. Además, Mario, existe otra cosa. Yo me acuerdo hace más o menos unos 13 años atrás, cuando era, digamos, un novato en República Checa, en el sentido de nadie me conocía todavía acá, y tuve mis primeras conferencias, y hablaba yo en esa época hablábamos de injertos autólogos de hueso. Y un doctor me decía, tratando de refutarme, pero doctor, ¿usted cree realmente que el hueso se atrofia en el tiempo tanto? Me decía, ¿se olvida usted el hueso alveolar también reacciona a las presiones, a las fuerzas masticatorias y que lo ayudan a sostenerse, ¿sí? Pero lo que yo digo, lo que quiero que todos tengan en claro es, y eso es muy importante, el las fuerzas masticatorias no se transmiten de la misma manera en los dientes, no es la misma manera en los implantes. Sí, y eso hay que tenerlo bien claro. Las fuerzas masticatorias se transmiten en los implantes en forma muy inferior a los dientes. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la famosa regla que nos ayuda, que habla del juego de las fuerzas para mantener el volumen óseo, en el implante juega un papel, sí, pero bastante negativo. ¿Sí? A Claro. largo plazo tenemos que pensar en que vamos a perder. Y cuando yo era más joven, lo que digo es, lo que quería decir para terminar la idea,
hacía yo operaciones muy grandes, desde mi punto de vista actual, excesivas de aumentos óseos. Y después de tantos años yo veía a esos pacientes y de repente veía la situación y yo mismo decía, pero ¿fue necesario hacer una autopista? ¿No era más fácil hacer un carril solamente si estoy viendo que el implante dual me funciona en un carril? ¿Sí? Claro, Entonces, claro. Y eso le queda la experiencia después con el tiempo. exacto. Eso es lo que te cambia todo. Entonces, tenemos que tener en claro para regresar a la conferencia, el volumen ideal de hueso es el que me permite tener el implante, pero debo tener en cuenta esas dimensiones. 1 milímetro, perdón, 1.5, digamos, milímetros vestíbulo oral y entre cada implante 3 milímetros. Eso es lo que yo necesito más. Cuando, bueno, se recomienda hacer también un aumento óseo, una elevación del seno maxilar. Existen también muchas clasificaciones. Me parece interesante la clasificación del profesor Testori. Me parece interesante. Eh, pero quiero dejar en claro que el día de hoy vamos a hablar solamente del tipo A de la clasificación de Testori. No vamos a hablar de los tipos más complicados que necesitan incluso operaciones de tipo maxilofaciales, etcétera. Claro. Vamos a hablar de la operación tipo A. Y en forma simple, ¿cuál es el tipo A? El tipo A habla de una atrofia causada por la neumatización del seno maxilar. ¿Sí? Puede haber una atrofia del punto de vista externo del hueso alveolar, la puede haber, pero lo importante es que la distancia entre los maxilares no está no es muy grande. Me disculpan que a veces, quiero ser sincero, no quiero que me tomen como el gringo, como dicen, a veces me escapan las palabras, No, porque la verdad, tranquilo, te soy sincero, entiendo, es 100%. mucho tiempo sin hablar español, pero por eso pido disculpas y a veces me salen las palabras medio extrañas, pero es así. El tipo A es el tipo que no, el tipo de atrofia que se relaciona con la neumatización del seno maxilar y no hay una gran atrofia vertical del hueso alveolar. ¿Sí? O sea que el La atrofia espacio, vertical. la zona edéntula, la zona protésica, tiene un tamaño de corona cercano al normal. Cercana, exacto, gracias. Sí, esa es la idea, cercana al normal. Sí. Bueno, entonces, más o menos esto en la realidad, en casos, es lo que me encontraría yo. ¿Sí? Esta es más o menos la realidad. ¿Sí? Hay una neumatización del seno maxilar, ¿sí? Lo que me impide tener un volumen adecuado de hueso para poder colocar mis implantes sin un aumento óseo. Pero la relación, la pérdida de hueso, pues no hace un cambio significativo de la corona clínica al final. Entonces, Claro. estas son indicaciones que solamente necesitan una elevación del seno maxilar. Tal vez necesite hacer alguna pequeña modificación externa del hueso alveolar. Sí, pero no estamos hablando de lo que decían del tipo B, el tipo C, que ya son tratamientos quirúrgicos que muchas veces son a nivel de hospital, de Ok. maxilofacial. Ok. Eso es bueno porque la gente que nos escucha generalmente son odontólogos generales, gente que esto se ve mucho más frecuente, lo que me estás mostrando ahorita, versus los casos más avanzados. Sí, sí, y esa es mi idea, presentar algo que pues puedan todos Clínicamente utilizar. aplicable, claro. Sí, vamos a ver muchos casos más adelante y voy a explicar por qué hago y cómo hago las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la elevación del seno maxilar? Sí, bueno, yo sé que existen muchas formas y variaciones, etcétera, pero básicamente son dos tipos. Y la clasificación de la elevación del seno maxilar es más que nada por la forma de su abordaje, por dónde entramos, ¿sí? Entonces, puede existir un abordaje de tipo lateral, ¿sí? Que es un poco más invasivo, o puede existir un abordaje de tipo transalveolar. Hace un tiempo atrás se los diferenciaba como sinus lift abierto y cerrado. Bueno, ahora se ha cambiado un poquito la nomenclatura, se lo llama transalveolar, ¿sí? Ah, que el transalveolar es por algunos autores preferido porque lo toman como menos agresivo, ¿sí? En lo personal, y eso es lo que van a ver el día de hoy en mi presentación, yo acepto todas las formas de elevación del seno maxilar.
el problema es que mucha gente quiere enfocarse en un solo procedimiento y usarlo como su procedimiento de bandera para, para todos los casos. Y eso no existe. Pues. Cada procedimiento tiene sus indicaciones y van a ver dentro de poco qué utilizo, por qué utilizo en cada indicación. Bueno, comenzamos con el abordaje lateral. Sí. Bueno, ponemos el primer caso. No siempre la neumatización es una cuestión del tiempo. ¿Sí? Muchas veces hay casos en que los pacientes, pues como este caso de aquí, tienen un seno maxilar pues, muy grande. Claro. Si ustedes hicieran un CT y como lo van a ver en un momento, verían que las raíces de los dientes prácticamente parecen estar en la cavidad del seno maxilar, ¿sí? Entonces, en esos casos, por ejemplo, no va a funcionar nada para tratar de detener la pérdida del alveolo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en este tipo de casos no estoy muy a favor de intentar hacer una preservación del alveolo, por ejemplo. En estos casos realmente no ayuda mucho. No nos queda más que hacer una extracción lo menos agresiva posible en el procedimiento, esperar qué pasa y decidir después qué hacer, ¿no? Bueno, entonces podemos ver nuestro CT. Es muy claro que el Sí. volumen del hueso alveolar es muy limitado. Mínimo, Eh, claro. entonces, realmente ponerse a tratar de colocar un implante de forma directa en una situación así no es nada real, ¿no? Bueno, en estos casos yo realizo el abordaje lateral para la elevación del seno maxilar y, ojo, tenemos dos tipos de abordaje lateral. El uno, y se clasifican de acuerdo a cuándo coloca usted el implante. El primer procedimiento que voy a presentar en este momento es el abordaje lateral en 2 tiempos. ¿Qué significa esto? Que primero va usted a realizar la elevación del seno, va a esperar un tiempo para la consolidación del injerto óseo que realizó y después de esa consolidación del injerto coloca su implante, ¿sí? Ok. Eh, Bueno, tenemos nuestra situación, ojo, el paciente, la situación que ven ustedes aquí es 3 meses después de la extracción dental. ¿Ah? Eso quiero que lo tengan claro. Así que no piensen que fue que el paciente desapareció 20 años y se produjo la atrofia, la atrofia ósea porque estuvo 20 años. No. Eso estamos hablando de 3 meses después de la extracción. Este paciente tiene pues una cavidad del seno maxilar bastante amplia. Y si no recuerdo mal, la razón de la extracción, ¿había un fracaso de la endodoncia o estaba el diente Sí, fracturado? exacto, fractura vertical. Sí, lo Ok, ves bien. perfecto. La raíz mesiobucal tuvo fractura vertical, Claro. entonces fue necesario removerlo por esa razón, ¿no? Ese fue el problema. Así es. Entonces, bueno, cuando yo realizo el abordaje lateral en 2 tiempos, mi incisión es colocada en la región vestibular, como pueden ver. Es una incisión de tipo trapezoidal, no es muy complicada, pero está colocada en la zona del surco congival, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi razón? Porque poco a poco voy a tratar de dar las razones del porqué de las cosas. Eh, ¿Por qué no hago el abordaje a nivel crestal? ¿Por qué no elevo el colgajo pues, a nivel de los cuellos de los dientes, etcétera? Bueno, la cuestión es sencilla. Tenemos que tener en claro que existen muchos factores que son indispensables y críticos para favorecer la consolidación del injerto que yo voy a realizar. Y uno de ellos, pues, es asegurar que ese injerto reciba lo más pronto posible que yo pueda los osteoblastos, las células que me van a ayudar a que yo tenga hueso. Entonces, Claro. si nos regresamos a las bases y comenzamos a pensar de dónde salen los osteoblastos, entonces son técnicamente de 2 lugares salen. El uno es la médula ósea y el otro es del periósteo. ¿Sí? No salen de otro lado. Claro. Entonces, si nos regresamos solo para que se den una idea de la situación, si miran ese CT que tenemos al lado izquierdo, fíjense en la configuración del seno maxilar
y si ustedes se fijan la cantidad, la mínima cantidad de hueso alveolar que tenemos. Entonces, si vemos las paredes de ese seno maxilar que casi no tienen ningún hueso esponjoso, tenemos que pensar entonces si no tenemos hueso esponjoso y tampoco tenemos ninguna posibilidad de tener ni que hueso medular. Claro, Entonces, en este tipo de situaciones, para nosotros es indispensable que el periósteo sea, en la menor posibilidad dañado, ¿sí? Porque tenemos claro, que tener claro que nuestras operaciones no son trabajos agresivos, pues estamos cortando, estamos separando tejidos y no olviden que eso es un dato importante. Cuando usted eleva un periósteo, tiene que tomar en cuenta que un mes va a tardar el periósteo en reponerse. Entonces, si yo elevo un colgajo que va a ser muy amplio, mientras yo más amplíe mi colgajo, estoy inhabilitando también ese periósteo para que empiece a funcionar. Entonces, si yo limito mi elevación de colgajo y en especial, si ustedes se fijan, la parte que yo no elevo es la parte que se fijan en el CT, es la parte del remanente de hueso alveolar donde queda alguna posibilidad de tener algún hueso medular. Entonces, si ustedes claro. dejan ese periodo intacto y en esa zona, los estudios incluso han demostrado que la formación ósea incluso es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, esa es mi razón. Yo sé que alguien eleva todo el colgado, pero realmente eso pienso que es contraproductivo. Y esa es la razón por la que limito esa incisión al sector vestibular. Después que tenemos nuestro colgajo, pues tenemos que hacer nuestro acceso al seno maxilar, ¿no? Nuestra antrostomía. Eh, bueno, respeto el instrumental que quiera utilizar cualquiera de los compañeros, pero yo estoy acostumbrado, muy acostumbrado a utilizar instrumentos rotatorios. Sí, yo uso fresas de carbono tungsteno, fresas quirúrgicas. Eso es lo que utilizo yo. Si me pregunta alguien por qué no uso el Piezoeléctrico. ultrasonido, exacto, la piezoeléctrica, es sencillo, simplemente porque es lento. Esa es la única razón, ¿sí? Pero, ojo, ya sé que hay estudios que hablan que el piezo no produce perforaciones de la membrana, no es verdad. Sí, el piezo también produce perforaciones de la membrana, siempre es cuestión de cómo usted trabaja, cómo aprende a manejar los instrumentos, ¿sí? Y bueno, Claro. yo me acostumbré a la fresa, soy un poco de la vieja guardia ya, entonces, por eso lo realizo así. Pero si a alguien de los que están viendo este video, pues está acostumbrado y le gusta usar el ultrasonido, por supuesto, no hay ninguna contraindicación, no O hace sea, es una ninguna... opción más, mejor dicho. Exacto, exacto. ¿Sí? Bueno, importante, cuando usted realiza la pequeña ventana para tener acceso a la membrana del seno maxilar, es importante que la parte superior de su ventana tiene que estar colocada más o menos 1 milímetro arriba del largo que usted expecta obtener de su implante. Entonces, por ejemplo, si usted planifica colocar un implante de 10 milímetros, entonces coloque la parte superior de su acceso a la cavidad del seno maxilar, digamos, a más o menos unos 12 milímetros. Es lo que se recomienda. ¿Sí? Una pregunta, Miguel, aquí. Ujú, En este caso que estás haciendo, aparentemente, según vi en el CBCT, tienes más ujú, o menos unos 3 o 4 milímetros de hueso remanente, ujú, de hueso ujú, esponjoso, antes de ujú. llegar al piso del seno maxilar. Así es. Entonces, si es que voy a colocar un implante de 10 milímetros, para que todos entendamos bien, Ya y está. ese implante va a estar dentro de hueso 3 Ujú, milímetros ujú. y solo tiene 7 milímetros del implante Así que es. van a estar dentro del seno, Ujú. ¿tomarías en cuenta esos 7 milímetros para sumarle los 2 milímetros o tomas en cuenta la medida del implante para sumarle los 2 milímetros? Pienso que no es error tomar lo que tú dices, tomar en cuenta los 7 milímetros solamente no es absolutamente error, ¿sí? Eh, Estamos hablando igual de 3 milímetros más, Claro, ¿sí? O sea, no, si alguien lo mide en su totalidad, los 10 milímetros no es error,
no lo considero un error, pero lo que tú dices es lo válido. Tomamos en cuenta que tenemos 3 milímetros, voy a poner un implante, necesito 7 milímetros más, digamos, yo voy a necesitar 9 milímetros, digamos, Mínimo de es preparación. lo suficiente. Sí, es Ok. lo suficiente, ¿sí? Porque es otra cosa que también voy a hacer hincapié después, y también veo elevaciones de senos maxilares, pues poco más que son bloques de hueso que más bien crean obstrucciones del seno maxilar. Entonces eso tampoco, yo he visto senos maxilares con elevaciones de 2 centímetros, es una locura, ¿sí? Claro, El implante en la actualidad tiene más o menos 1 centímetro de largo, entonces es una locura hacer una elevación del seno de dos centímetros, ¿no? Y claro, obviamente exactamente. una de las formas para limitar ese abuso de los injertos óseos y de material es casualmente darse el trabajo de un poquito medir la altitud del acceso que voy a realizar para no extenderme de manera innecesaria. No, y la otra cosa es que mientras más material coloques, 20 milímetros de hueso, mientras más coloques, más riesgo tienes de perforación, más riesgo de complicaciones, más dificultad para cerrar. O sea, Así, todo se complica, no es que se hace más así es. fácil. Así es. Bueno, incluso se complica la alimentación de ese injerto. ¿Sí? Exactamente. Eso va a tardar mucho más tiempo. Después voy a hablar también un poquito de eso, de cuántos tiempos se tiene que esperar para la consolidación del injerto, ¿no? Bueno, el objetivo obviamente es no tener perforaciones de membrana cuando usted realiza su osteotomía, su antrostomía. Ese es el objetivo. Entonces eso hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Una vez que tiene su ventanita, una cuestión, si ustedes se fijan, la ubicación de mi acceso es bastante superior colocado. No lo coloco, nunca lo coloco muy bajo. ¿Sí? Les explico la situación. ¿Por qué no lo coloco más crestal el acceso? Si nos regresamos al CT, el objetivo es crear un recipiente para ese injerto que tenga una forma más o menos, como decirlo, yo siempre digo a los estudiantes, imagínense que tienen un vaso plástico, que van a tratar de crear algo que contenga el injerto. Entonces, si yo coloco mi acceso muy en dirección oclusal, realmente estoy dejando el recipiente de ese injerto con una pared ósea menos. Claro. Si lo coloco mucho más hacia apical, realmente estoy dejando una pequeña pared que me va a ayudar a la A consolidación contener el a material. contener el material también, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño detalle, ¿sí? Ayuda mucho para evitar que no sea tan fácil que el material también, cuando se hacen ventanas muy grandes y muy colocadas en forma en dirección oclusal, el material tiene tendencia también a salirse por la presión de la respiración de su lugar, ¿no? Entonces, Claro. ese es uno de los pequeños tips que ustedes tienen que tomar en cuenta para ayudarse a evitar ese tipo de problemas, O ¿no? sea que en la foto que estamos viendo ahorita en la parte inferior derecha de la pantalla, cuando vemos tu acceso, tienes dos niveles, ¿no? El nivel más bajo o el nivel más coronal, tú Ujú. dirías que estás por lo menos que a unos 3 4 milímetros, tienes unos Sí, 3 4 milímetros sí, de pared ahí. Y así luego es, tienes el así más es, apical, que es donde has doblado la ventana, así la has es, doblado, has empujado la ventana hacia arriba. así Ese es. hueso que te ha quedado arriba va a ser el nuevo techo de Sí, tu, yo de lo tu dejo. seno. Sí, Ok, perfecto. yo sé que existen autores que lo sacan, que lo utilizan para Bueno, otras yo creo cosas. que Yo sacarlo lo es dejo. un riesgo de ruptura de la membrana. Sí, también, pero yo siempre lo dejo, yo siempre lo dejo, Ok, no me complico, porque como tú dices también, me ayuda a formar un techo, me gusta, me gusta, es la claro. frase, pero no creo que es completamente fatal sacarlo, pero a mí me gusta dejarlo. Un detalle importante en este caso específico que están viendo, eh, fíjense que la cavidad del seno maxilar es tan grande que incluso vemos las raíces del 17. No sé si lo Ajá. ven, ¿sí? Sí, sí, Y ese sí. es un detalle también importante. Cuando ustedes eleven su membrana y tienen las raíces de los dientes están en el sector que ustedes están trabajando,
eviten elevar la membrana por encima del ápice de las raíces. ¿Sí? En su mente traten de dejar por lo menos, yo sé que es difícil medirlo, pero la idea es dejar por lo menos que 3 milímetros del ápice de esa raíz queden en la membrana. ¿Por qué? Porque si la elevan completamente están quitándole la vitalidad al diente. Claro. Solamente por y ese es un limitante realmente. Cuando ustedes tienen una situación como la que tenemos, como la que vemos aquí, en que las raíces de los dientes están directamente en la cavidad del seno maxilar, ese es realmente un limitante. O sea, realizar un seno maxilar, una elevación de seno maxilar amplia, compromete la vitalidad de los dientes vecinos. A no ser que por alguna razón que ustedes consideren necesaria, hayan decidido de antemano sacrificar la vitalidad de los dientes. En ese caso, pues Ahí ya no sería un problema, claro. claro, no sería ningún problema, pero en este caso no era así. Obviamente eso es limitante, ¿no? Es limitante. No eviten, pues, elevar la membrana más allá del ápice de los dientes para evitar perder la vitalidad de los mismos. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos elevado nuestra membrana, debemos colocar un material. Aquí me quiero detener un poco. Una cosita. Para ser sincero, lo que presento aquí, no quiero que lo tomen, Miguel presenta aquí las cosas porque cree que es el único que sabe, solo lo que dice Miguel es lo que vale, lo que hace el resto no es nada, al contrario, ¿sí? Pero la idea es, quiero que tengan en claro que lo que presento aquí no es algo que yo hago hace 2 meses, no es algo que hago 2 veces al año, ¿sí? Es algo que realmente realizo por muchos años y en grandes cantidades, solo por información. Imagínense que yo trabajo para una clínica privada, ¿sí? Pero nosotros colocamos más o menos un promedio de 350 implantes al año, lo cual es una cantidad que no es muy baja, ¿sí? Claro. Yo, por curiosidad, porque tuve otra conferencia sobre elevaciones de seno aquí en República Checa, me puse a ver cuántos senos maxilares he realizado hasta el momento y yo estoy ahorita más o menos a unos 460 elevaciones de seno maxilar ya tengo Wow, realizadas, claro. ¿no? Entonces, lo que quiero que presente es lo que quiero presentar es lo que a mí me ha funcionado en una buena forma para que sepan por qué me ha funcionado. Porque también quiero que sepan ustedes que al comienzo, pues, obviamente el seno maxilar, la elevación del seno maxilar para mí fue un martirio porque como sabemos estadísticamente, es una operación que conlleva un alto índice de fracaso. Si ustedes comparan la elevación del seno maxilar, el índice de éxito en los implantes en las elevaciones del seno maxilar comparados con cualquier otro lugar, siempre es peor. Siempre es peor. Entonces, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en esto y realicé mi primera estadística en el año 2010. Hice un seguimiento de mis fracasos durante un periodo de 3 años en esa época. Y fue interesante que mis números eran muy parecidos a la literatura internacional en esa época. Yo tenía un fracaso del 10% en elevaciones de seno maxilar, ¿sí? Abordaje lateral. Ah, como uno siempre se trata de mejorar, de salir adelante, pues tratamos de trabajar en lo que no funcionaba, mejorar lo que no me pareció que no estaba bien. Entonces, para que tengan ustedes una idea de la situación actual, los últimos 3 años, yo he perdido solamente un implante en elevaciones de seno maxilar. Y por eso ya no hago más estadísticas, para ser sincero, porque me parece aburrido que a partir del 2011 realmente no hay un número significativo de fracasos, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy presentando aquí es lo que yo hago y lo que me ayudó a mejorar mis números. Es Claro, así. eso es importante saber. Alguien de pronto puede conseguir también mejores números que los míos con otro tipo de técnica, ¿por qué no? No digo que no es posible, pero esto es lo que a mí me ha funcionado y eso es lo que quiero presentar por esa razón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los materiales,
eso también es un problema muy grande, decidirse qué material. Hay una gran cantidad de tipos de materiales, cada compañía le presenta a uno un material y cada compañía le quiere vender el material y le dice, todas las Correcto. compañías le dicen que es el mejor material. ¿Sí? Y yo tuve durante mi carrera la oportunidad de trabajar con materiales porque cuando era estudiante de posgrado, pues era un hospital universitario donde pues teníamos la posibilidad de probar de varios materiales, etcétera. Entonces, para serles sincero, yo sé, y no lo tomen eh, como una forma de trabajar en contra de un material que es el más Popular. documentado, el más reconocido, etcétera, y que se lo considera en muchos procedimientos como lo mejor que hay, ¿sí? Pero obviamente la hidroxapatita del hueso bovino, voy a decir el nombre comercial porque me es cómodo, no quiero que me vayan a crucificar, así que Claro. está haciendo propaganda, no es nada de eso, no es marketing. El BIOS, para ser sincero, estuve trabajando con BIOS 3 años y nunca me convenció. Nunca me pareció que el precio que porque yo también soy un doctor que trabaja pues en el sector privado. Entonces tengo que pensar también en lo que yo compro, en lo que yo gasto. Claro. Todo eso No. suma a la hora de... Exacto. Entonces cuando yo me puse a pensar la cantidad de dinero que me costaba el BIOS y lo que realmente yo obtenía de resultados, no me convenció nunca. En la actualidad, ¿qué utilizo yo? Utilizo un material que es considerado, según la literatura, digamos, el más pobre, entre comillas. Utilizo un material aloplástico, hidroxiapatita es aloplástico, hidroxiapatita. Y lo que hago para ayudarme, porque ese material es muy lento a la hora de, de tratar de ayudar a la formación ósea. Lo mezclo con plasma enriquecida en factores de crecimiento. En Claro. inglés las siglas es PRGF. Sí, Sí. y ese es lo que yo utilizo. Existen muchos tipos, muchos productos, bueno, pero yo utilizo esta combinación y me ayudó mucho porque, en primer lugar, en esa época me disminuyó la agresividad de mi procedimiento. Antes, porque si ustedes se fijan en la literatura, lo que se llama el gold standard es el hueso autólogo. Entonces, Claro. realizar una elevación de seno maxilar con hueso autólogo no es nada fácil. Eh, Conlleva pues en muchos casos incluso hospitalización del paciente. Entonces ya no es es un procedimiento que fácilmente no lo puede y ofrecer al paciente, ¿no? Tendría usted que convencer mucho tiempo al paciente de querer hacer un tipo de tratamiento así. Entonces, si usted disminuye la agresividad, que fue lo que me ayudó, este tipo de combinación de material, pues es mucho más asequible y mucho más aceptable para el paciente. Pero te hago una pregunta y a la vez comentario. Nosotros también utilizamos en la universidad PRF. Ujú, Eh, Hace poco tiempo hicimos una revisión de literatura ujú, porque llegó un momento en que todo el mundo lo quería usar y nadie ujú. quería hacer nada si no era con PRF. Y Ajá, había gente que decía, bueno, ya no quiero usar ni hueso, solo voy a colocar el ajá. PRF porque tiene propiedades Entonces, osteogénicas. eh, Que cada uno salía con lo suyo. Y yo dije, bueno, sabes que aquí no se trata de que digamos cada uno lo que pensamos, sino que veamos lo que dice la evidencia. ujú, Y una de las cosas que encontramos, a pesar de que coincido contigo que es un buen material y que tiene sus buenas aplicaciones en procedimientos como el que estás mencionando ahora y para otros procedimientos también, una de las cosas que encontramos que la literatura es bien clara es la forma como se prepara el PRF. ujú, La centrifugación, la velocidad de la centrífuga, la forma como se recolecta la muestra. O sea, ujú. todas estas partes tienen un juego importantísimo a la hora de darte un producto terminado. Y una de las Ujú. cosas que encontramos es que hay muy pocas centrífugas que se venden en el mundo entero, Así es. algunas han sido probadas que realmente te dan un producto que técnicamente sea el adecuado para este tipo de procedimiento. No sé si tienes una opinión al respecto, porque es Sí, importante, para mí sí, por lo sí, menos, que sí, sí. entendamos esa parte, ¿no? Que eso también es Exacto, una sí. parte importante de esto de aquí. Así es. Yo incluso utilizo, no es el producto nuestro es de Endored, se llama la compañía, es una firma española. Si estuviste leyendo la cuestión de literatura, te va a interesar el profesor Anitua, se llama. Fue uno de los que Ok. descubrió el PRGF, se llama. Y es muy importante lo que tú dices, sí. Ellos venden su propia centrífuga, por ejemplo.
Sí, porque Claro. el asunto es que tiene que tener una calibración que, como tú dices, muy pocas centrífugas obtienen la calibración que necesitas para obtener la fuerza y la cantidad de rotación para obtener el producto que es necesario. Y otra cosa que es importantísima, lastimosamente este producto ha sido muy mal entendido entre los médicos, ¿sí? Ellos, lo que tú dices es fatal. Todo el mundo cree que es La panacea. exacto, el producto mágico. No, 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 no. Ese es Es un un producto que... coadyuvante. Exacto, es algo que nos ayuda, nos apoya en nuestro trabajo, pero no es el producto para colocarlo en todos lados y esperar. Me estaba acordando, una vez escuchaba que alguien hizo un estudio histomorfométrico y encontró que no había diferencia entre el hueso que se formaba si había aplicación del plasma o si no había aplicación del plasma. Y me pareció a mí una tontería eso, porque el plasma no tiene que crear mejor hueso. ¿Sí? Claro, El plasma tiene que crear simplemente huesos. ¿Sí? claro. Entonces, sí, entonces ha habido mucha confusión, yo creo, a nivel profesional y eso es importante que lo Y escuchen. en la foto que estamos viendo ahorita, en la foto superior izquierda, ya tienes tú la hidroxiapatita mezclada con el Mezclada PRF. con el material. Ah, sí, ya está directamente mezclada con el material. O sea, ¿Sí? tú lo mezclas y eso va a generar como una especie de una masa y obviamente va Exacto. a facilitar el hecho que lleves el injerto al... Sí, sí, pero para mí lo más importante es que me ayuda a reducir el tiempo de espera. Ya lo voy a decir después. Lo voy a Ok, explicar por qué. Sí. ok. Entonces, bueno, porque obviamente puede haber alguien entre el auditorio que va a decir, bueno, yo uso otro material. Bueno, puedo usar otro material. Sí, o sea, Claro. entonces no quiero centrarme con que tiene que ser solo este material. Pero si me preguntan por qué utilicé hidroxiapatita, no solamente es cuestión de dinero, no es solamente cuestión de precio, es el hecho de que la hidroxiapatita es un material que se resuelve muy lento. Y tenemos que tomar en cuenta que los injertos óseos, cuando hablamos de elevación del seno maxilar, son injertos que necesitan tiempo para su consolidación, mucho tiempo. Entonces, para mí es importante que el volumen que yo tenga, perdón, el espacio que yo estoy creando al colocar el material se mantenga por lo más largo posible. Claro. ¿Ya? Y yo Y creo que esa es una de las razones por la que mucha gente le hace barra al BioAS, que es un buen producto, pero no es el único buen producto que hay en el mercado. En eso coincido contigo. Exacto, sí, esa es la cuestión, ¿no? Eh, y si nos podemos pensar, la única diferencia entre esto y el otro es que el uno es de origen bovino, y el hidroxiapatita de origen bovino y este es Claro, hidroxiapatita sintética, esa es la de única origen, diferencia. exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Bueno, y al final, bueno, cuando ya tenemos nuestro material colocado en el sitio, bueno, necesitamos cerrar nuestra herida. Entonces, antes de cerrar nuestra herida, para mí fue también importante el hecho de que yo utilizara pues membrana. Yo, como repito, empecé hace muchos años. Cuando empezamos en nuestra época, era la tendencia de no es necesaria la membrana en la elevación del seno maxilar en esa época. Ahora muy poca gente se atreve a decir no quiero usar membrana en el seno maxilar. Sin embargo, he encontrado literatura no muy vieja de gente que está tratando de presionar y decir que la membrana no es muy necesaria. Desde mi punto de vista, es necesaria no porque yo sé que existen estudios que demostraron que con membrana o sin membrana igual tenemos algún éxito. El asunto es que yo quiero hueso y Claro. tengo un abordaje que realizar, es un hueco muy grande. Entonces yo tengo que evitar que el tejido blando penetre en su lugar. Yo necesito que haya la mayor cantidad de hueso y eso me lo garantiza colocar una barrera, que sea una membrana. ¿Sí? ¿Y usas algún tipo de membrana en especial, algún grosor en especial? Créeme que no. Bueno, ¿Alguna membrana este de material es una colágeno? membrana de colágeno simple, sí. Bueno, ya que me haces la pregunta, de nuevo, no me crucifique, no es propaganda, ni No. siquiera, no, yo, a mi gusto, es mi gusto, simplemente. Para la manipulación y pensando en costos y todo lo demás, la membrana que me ha fascinado toda la vida es la que están viendo allá. Se llama OSIX Plus. Ok. OSIX Plus es un producto que es muy bueno. Lastimosamente tiene muy mala suerte, no sé por qué.
Muy mal, en serio, desaparece del mercado y desaparece por problemas administrativos, no porque el producto sea malo, desaparece Claro. porque lo compra alguien que no le pone asunto al producto, desaparece y se aparece, bueno, ¿Y lo eh, fabrican dónde? era americano, era de Estados Ok. Unidos, pero la última información que tengo es que lo terminó comprando una compañía israelita actualmente. Ah, ok. Y se está vendiendo, pero en Europa, por ejemplo, yo lo terminé, ya no lo compro porque desapareció y apareció de nuevo, pero apareció llegando, para ser sincero, desde Suiza y ha llegado a un precio tan terrible Claro, tan claro. terrible que ya se puso, pues, en la actualidad existen muchos productos que me dan Que el mismo compiten en el servicio. precio, claro. Exacto, sí, sí. Entonces, por eso lo dejé de usar en la actualidad. Pero si me preguntan cuál es la membrana que a mí más me gusta, me ha gustado mucho más siempre el OSIX por su manipulación. Cuando usted la manipula, es, es un material que se adhiere fácilmente a la superficie cuando la coloco. Ah, ya, ok, Eh, bueno. en cuanto a seno maxilar, otra cosa. Ahora le ponen pin a las membranas para todo. Sí. Yo Claro. al contrario no le pongo pin para nada. Yo le pongo solamente, yo recomiendo poner los pines a las membranas solo si alguien va a hacer aumento de óxido vertical. Si va a colocar una membrana reforzada con titanio, digamos. Pero en este tipo de trabajos no es necesario ni colocar una membrana de titanio, ni estamos pensando en hacer algún tipo de aumento externo óseo. Estamos trabajando en la En cavidad del una seno cavidad, maxilar. claro. Exacto, y ahí no hay ningún riesgo de que la membrana vaya a viajar por debajo de los tejidos. Absolutamente no utilizo ningún pin. Coloco la membrana y punto. ¿Sí? Me ocurre algo. Una vez me preguntaron si usted usa el PGF, ¿por qué no usa la membrana biológica que se puede hacer también con el material del plasma? Exactamente. Yo no la uso sencillamente porque ha demostrado que se resuelve muy rápido. Y yo Ok. prefiero en este caso que me quede un poco más de tiempo. ¿Sí? Y más o Entonces, menos tienes una idea de la que estás usando, de la que está aquí en la foto. Porque, por sí. ejemplo, yo uso aquí, nosotros tenemos varias, uso varias en la clínica, pero una que me gusta cuando quiero mantener por más tiempo es es la Biomed Extend, que la hace Zimmer, que es una Ajá. membrana gruesa que te da más o menos entre 30, perdón, 60, 90 días Sí, de tiempo de reabsorción. Entonces, sí, sí, se sí, sí. nota que es una membrana bien gruesa y Sí, sí, tú, sí, sí. comparada con otras membranas. Sí, esta supuestamente es lo que no he tenido El oportunidad fabricante dice, claro. así es. Supuestamente esta debería aguantar 2 meses por lo menos. ¿Y tú recomiendas un tiempo mínimo? ¿Tú crees que tiene valor el hecho de que sea 30 días, 60 días o 90 días? ¿O crees que no es tan importante para este tipo de procedimiento? En el caso de la elevación del seno maxilar, pienso que si tenemos, digamos, 1 mes y medio, 2 meses es suficiente, porque si nos Ok, ponemos a perfecto. pensar, pues nos ponemos a pensar, al mes ya empieza a funcionar mi periósteo, ¿sí? Claro. Si nos ponemos a pensar, ¿sí? Y Entonces, ya tienes una barrera natural, claro. exacto, sí, es que es para mí lo importante. Entonces, si me pongo a pensar que la biología no es tan precisa, que no puede ser exactamente dentro de un mes, que puede ser, digamos, démosle 1 mes y medio, 2 meses es suficiente, Ok, ¿sí? perfecto. Entonces, como digo, pues la membrana de tipo plasma no utilizo en este caso porque resuelven muy rápido, realmente no cumplen su función en este caso. Bueno. Ya, me olvidé, disculpen. Ahí tengo el producto, ¿no? Mezclado Ah, con ya. el material, sí, sí. Entonces, al final, pues, la sutura Esta es una parte que es muy importante porque realmente de la sutura depende más o menos un 20, no quiero pecar de loco con números, pero más o menos un 20%, quizás poco más de su éxito. Entonces, realmente me acuerdo cuando yo era más joven, estaba en el hospital y mi jefe me hacía las operaciones y me decía, ahora tú haces las suturas y se iba. Entonces yo decía, en esa época, pues estaba joven, estaba feliz porque podía yo practicar y hacer suturas. En la actualidad, pues yo lo veo de otra forma, ¿no? Realmente hubiera sido mejor que el doctor, que en esa época aquí en el hospital, en República Checa, pues me tenía como su pupilo. Hubiera sido interesante que quedara ahí al lado mío diciéndome, oye, esto haces mal, controlando lo que haces bien, porque si nos ponemos a pensar, bueno, podía cometer errores, podía hacer algo mal
y realmente pues de eso dependía el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tuve la oportunidad de visitar otras instituciones aquí en Europa, siempre me sorprendió esa situación y después yo decía cuando veía pues a veces también obviamente los errores que cometía alguien al suturar, decía yo, ¿y cómo puedo después creer en las publicaciones y los estudios que presentan en todos lados? Si realmente, aunque el autor dice que el trabajo lo hizo un cirujano, nadie comenta que él sí él operó, pero que suturó a alguien, un estudiante, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y una mala sutura, pues, puede terminar en una dehiscencia de la herida que complica la situación. ¿Qué Sí, o sea utilizo que yo para lo importante de la sutura es que haya cierre primario desde el momento que termina la cirugía. Te hago una pregunta, Miguel, que no sé si viene al caso o de repente la Ujú. vas a tratar un poquito más adelante. Quería comentarle también que estamos ya casi que cercano al tiempo para lo que habíamos planificado y no importa porque podemos hacer una parte 2 que sería, obviamente lo Ya, que quiero es que bueno, terminemos no el te, tema no tal te como lo hemos hecho, pero Ajá. este paciente o los pacientes a los que tú los vas a someter a una cirugía de levantamiento de seno con técnica lateral, ¿tú los premedicas? ¿Tú les das alguna receta previa a la cirugía o haces una medicación sola después de la cirugía? ¿Cómo manejas la parte farmacológica para este tipo de pacientes? Ujú, bien. Aquí no estamos acostumbrados, no hago premedicación, no es Ok, necesario. Si me pongo a pensar, pues me acuerdo, yo pienso que es una cuestión bastante cultural para ser sencillo. Mira, para ser sincero, la cultura de este país es muy diferente a la cultura con la que yo estaba acostumbrado a vivir en Ecuador. La gente acá, y eso ayuda muchísimo. Ellos confían muchísimo en el profesional, ¿sí? Entonces, si tú le explicas y las cosas cómo van a suceder, ellos tienen tendencia a creer y a aceptar. ok. Entonces, si tú dices, a mí funciona mucho, la verdad, parece, yo sé que para otro tipo de culturas puede ser más complicado lo que digo, pero en realidad, si yo le explico todo y le digo, le garantizo que no va a haber ningún sufrimiento, no va a pasar nada, me dice, muy bien, ¿sí? El asunto premedicación para que esté tranquilo, premedicación con midazolam para ese tipo de trabajo, realmente aquí no lo usamos, ¿sí? Eh, Tengo un par de pacientes, por supuesto, que son pacientes especiales, que lo necesitan. Pero en ese caso utilizaría un midazolam, por ejemplo, un tipo de premedicación, pero en este tipo de casos no. Si el paciente es un paciente, pues obviamente saludable, que no necesita una premedicación por razones de salud. Me refiero a aplicación de antibióticos antes no lo realizo. El paciente lo que sí recibe el día que llega a la clínica, más o menos, digamos, una media hora antes, le damos una dosis de amoxicilina. Usamos 2 gramos. 2 gramos de amoxicilina, eso sí Ok. lo hacemos, ¿sí? Para tener Bueno, eso, si tú te pones a ver en la literatura hoy día, eso ya es considerado una premedicación porque más o menos tú le das de 30 minutos a 1 hora de efecto inicial a la droga y el Ujú. paciente ya la tiene en la sangre a la hora que tú estás Sí, interviniendo. sí. Y después, o sea que esa sería tu preparación. Y Ese después es del mi- procedimiento, Y después del procedimiento, el paciente lo que tiene que ver con antibióticos, él va a tomar antibióticos por una semana después y del procedimiento. mantienes los mismos, mantienes la amoxicilina. Mantengo el mismo, sí. En caso de que ¿Amoxicilina pura o la utilizas combinada con algún otro medicamento? es combinada, es el ácido español, discúlpame, clavulánico, Ya, español. ok, pero o sea que Sí, tienes sí, sí, amoxicilina con ácido clavulánico. sí, 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 ajá. Ok. Estoy usando ese tipo de preparación y me ha dado muy buen resultado, nunca he tenido problemas con Eso eso. más un antiinflamatorio y se acabó. El antiinflamatorio que utilizo generalmente es nimesulid, porque después de este tipo de operaciones generalmente hay más inflamación. Entonces, utilizo el nimesulid. El nombre comercial aquí es de Aulin, Nimesil, no sé cómo lo venden Ok. allá. Nimesulid Y es simplemente un antiinflamatorio o es un antiinflamatorio esteroidal. no esteroide, no No esteroide. esteroidal, No ok. esteroide. Y de ahí, y Cuando, tienes cuando alguna, estaba en Ecuador, ¿sabes qué utilizaba para hacer? No así en esa época seno maxilar, pero me funcionaba muy bien el naproxen. claro. El naproxen.
Sí, pero acá Y, no se consigue fácilmente en la y dime proxeneta. una cosa, ¿y algún No son corticoides, ¿ah? antihistamínico, algún No, descongestionante nasal? no, en No, o forma sea que pausal solamente no. estás mandando un antibiótico, amoxicilina con ácido clavulánico y un antiinflamatorio. Así Punto. es, así es, punto. Lo importante es que el paciente, pues, lo que tiene que ver los antiinflamatorios, tiene que tomarlos, ¿sí? Muchos pacientes, muchos doctores hacen el error que le dicen al paciente cuando terminan la operación, si le duele, lo toma, si aparece la inflamación, tómelo. No, 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 tómelo. O sea, no Tómelo, esperen. pase lo que te sientas bien o te sientas mal, lo vas a tomar. Exacto. Y mi recomendación a los pacientes que utilizar los antiinflamatorios un mínimo de 3 días. Un mínimo de tres Ok, días. ¿Por qué? Porque la inflamación mayor se presenta generalmente después de 3 días en todo procedimiento claro, quirúrgico. exactamente. Entonces, yo siempre les digo, al tercer día vea usted. Si usted tiene todavía inflamación, continúe hasta que desaparezca. Si no tiene inflamación, pues lo puede parar. Pero obviamente en el caso de la elevación de seno maxilar, siempre un mínimo de 5 días hasta una semana puede ser dentro de los parámetros que estoy acostumbrado a ver. ¿Tienes alguna otra foto de este caso que podamos ver antes de que concluyamos esta primera parte de nuestra conversación? ¿O esta es Déjame, la última foto para ser sincero, déjame mirarlo. de este caso? No, sigue nomás. Ah, sí, 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 lo tengo. Aquí está, Porque, mira esto, ok, sí, perfecto. sí, porque es la conciliación. Después de la consolidación hicimos, pues, tengo la costumbre después, antes de hacer la colocación de implante, colocar hacer un CT. Y Y ese es el tiempo que esperas más o menos cuando 10 meses, haces un sí, levantamiento de seno. Ok, perfecto. exacto. En este caso, cuando estoy hablando de la elevación de seno maxilar, en 2 tiempos espero siempre 10 meses. Sí, y les Ok, voy a explicar perfecto. por qué, a eso quería llegar antes de terminar esta parte. Espero 10 meses por una razón. El- Desde el punto de vista biológico, nuestro cuerpo es capaz de crear más o menos cada mes 1 milímetro de hueso. Eso es lo que creamos. ¿Sí? Entonces, aunque es una reglita un poco Una anécdota, claro, más que una... sí, 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 sí. Entonces, si nos ponemos a pensar, entonces, si yo voy a poner un implante que tiene que tener 10 milímetros y estoy más o menos en una zona donde yo tengo mucho hueso original, entonces mi tendencia es esperar los 10 meses, porque a los 10 meses, en teoría, podría tener los 10 milímetros mínimos que necesito para tener un implante de 10 milímetros. Sí, Claro, esa es la exactamente. razón, ¿sí? Entonces, esa es la misma regla que se aplica después de extracción dentaria. Entonces, por eso se espera 3 meses después de una extracción dentaria. Porque Claro, el hueso crece de las paredes óseas y como se considera que la raíz puede tener en un promedio más o menos unos 6 milímetros cada raíz, entonces, si usted espera 3 meses y como crece de todas las direcciones de las paredes óseas, pues en 3 meses está completamente el defecto sea completamente llenado de hueso, ¿sí? Entonces, claro. eh, otra razón, espero también 10 meses porque tomen en cuenta que tengo un material aloplástico que es muy lento. Según la literatura, si no utilizara yo el plasma, debería esperar 1 año hasta 2 años, según la literatura. Wow, mira eso. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de la mezcla material aloplástico con el plasma, que el Ok, plasma me ayuda a agilitar el proceso, ¿sí? Entonces, si yo espero los 10 meses y coloco mi implante en un medio que es bastante, desde el punto de vista clínico, bueno, porque también aprendí durante el tiempo que apurarme no me ayuda. Sí, claro, sí, mucho se vende, espere 4 meses, se vende la idea de espere 5 meses. Realmente me valió mucho en la vida esperar un poquito más. Entonces, todos los pacientes, mis pacientes cuando hablan, se encuentran con la situación de que tengo que realizar una elevación de seno maxilar de 2 tiempos, estoy hablando de 2 tiempos. Yo tengo que pensar que debo esperar por lo menos 10 meses, ¿sí? No espero más, ¿sí? Incluso por el asunto de organización, no lo cambio mucho, ¿sí? claro, Si tuviera, digamos, 3 milímetros de hueso original, como la situación que me hablabas tú, necesito 7 minutos, bueno, puedo esperar unos 7 meses en ese caso, claro, ¿sí? claro, claro. O sea, Pero todo tú lo haces dependiendo de la cantidad que estás aumentando
para El- colocar, para estar seguro de que tienes la mayor cantidad de hueso, de la mayor cantidad del injerto ya transformado en algún Exacto, tejido osteoide, exacto. que es lo que queremos buscar. Exacto. Y fíjense que el volumen de hueso que he adquirido es suficiente para colocar mi implante, como pueden ver en ese slide. Sí, ahí está colocado mi implante. Yo Sí, no así lo necesito veo. más. No necesito más. Claro. O sea, en realidad alguien puede hacer el doble de la elevación, pero no es necesario. Al contrario, es contraproducente porque creamos una obstrucción en la cavidad del seno maxilar, que realmente desde el punto de vista de otorrinolaringología es una iatrogenia. Y es una de las complicaciones. Miguel, Exacto. se nos ha acabado el tiempo, Bueno, pero quedamos comprometidos tú y yo para volver a reunirnos y grabar la parte 2 de bueno. esta excelente presentación que estoy seguro que todos nuestros seguidores van a disfrutar y nosotros vamos a subirla a nuestro canal de Instagram y vamos también a subirla a nuestra página de Facebook para que obviamente tú también la puedas compartir con tus amigos y colegas. Ah, bueno, Te muchas mando gracias. un abrazo fuerte y te Bueno, escribo para coordinar la grabación de la parte 2. ok. Sí, y también muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido para todos de una manera una ayuda para su práctica. Súper interesante y vamos a coordinar ahorita la parte 2. Te mando un abrazo, cuídate. Igualmente, hasta luego. Pasa bien, hasta luego.